En este video vamos a ver la historia de los apóstoles, dónde murieron y si existe evidencia certera de sus restos. No vamos a inventar historias, vamos a analizar los datos. Revisaremos los informes forenses de las excavaciones bajo el Vaticano, los resultados de la sonda láser en la tumba de Pablo y el descubrimiento arqueológico del año 2011 en Turquía que cambió los mapas bíblicos. Separaremos la leyenda medieval de la realidad científica para responder una pregunta clara. ¿Dónde terminaron realmente los 12 hombres que cambiaron la historia? Si buscas la verdad histórica basada en evidencia, este video es para ti. Empezamos. Empezamos con el caso más complejo y fascinante, Simón Pedro. Para entender su final, hay que mirar los hechos fríos. Pedro no murió en una catedral. Murió en un circo de carreras. En el año 64, el emperador Nerón usó la colina vaticana para ejecutar a los cristianos acusados del gran incendio de Roma. La tradición dice que Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo. Durante siglos, los escépticos dijeron que esto era un mito piadoso, pero la arqueología del siglo XX nos dio una sorpresa. En 1940, el Vaticano excavó bajo el altar mayor. Encontraron una necrópolis pagana llena de mausoleos de familias ricas romanas, pero en medio de esa riqueza había una tumba pobre. Una tumba de tierra, protegida por un muro simple pintado de rojo, conocido arqueológicamente como el Muro Rojo. En este muro encontraron un grafiti apresurado en griego que decía: Petroseni. Pedro está aquí, pero vamos a lo que importa. Los huesos. En los años 60, la doctora Margherita Guarducci, una de las epigrafistas más respetadas de Europa, analizó los restos encontrados en ese nicho. Sus conclusiones forenses son brutales. El análisis osteológico reveló que los huesos pertenecían a un solo hombre. Su edad al morir estaba entre los 60 y 70 años. Su complexión era robusta, huesuda, típica de alguien que ha cargado redes pesadas y trabajado en el mar toda su vida. No eran los huesos de un noble romano que come uvas. Eran los huesos de un trabajador manual. Y aquí está el dato clave que valida la historia de la crucifixión invertida. Faltaban los huesos de los pies. Los tobillos terminaban abruptamente. En la crucifixión romana, cuando tenían prisa por limpiar el circo para la siguiente carrera o espectáculo, los soldados no perdían tiempo sacando los clavos oxidados de la madera. Simplemente cortaban los pies a la altura de los tobillos con una espada o hacha para bajar el cuerpo rápido. Si Pedro fue crucificado cabeza abajo, esta era la forma más lógica de bajarlo. La ausencia de los pies en la reliquia es una coincidencia forense demasiado exacta para ser casualidad. Además, los huesos estaban manchados de tierra roja, coincidiendo con el lugar del entierro, pero envueltos en restos de tela púrpura con hilos de oro puro. Esto nos cuenta la historia completa. Murió como un criminal, mutilado y ejecutado. Pero la comunidad que recuperó su cuerpo lo veneraba como a un rey, envolviéndolo en lo más caro que pudieron comprar. La ciencia confirma la tradición. Pedro descansa en Roma. Pasamos a Pablo. Su caso es diferente porque tenemos una validación científica de alta tecnología del siglo XXI. Pablo era ciudadano romano. Por ley, no podían crucificarlo. Su muerte fue por decapitación en la Vía Ostiense, en un lugar llamado Aquae Salviae. Su cuerpo fue llevado por una mujer romana llamada Lucina a su viñedo personal, donde hoy está la Basílica de San Pablo extramuros. Durante 2000 años, el sarcófago de Pablo estuvo sellado bajo capas de hormigón y mármol. Nadie lo había visto. Pero en el año 2006, arqueólogos del Vaticano lograron despejar la zona y revelar el sarcófago de mármol original. La tapa nunca se había abierto. El Vaticano, temiendo que el aire exterior dañara los restos, prohibió abrirlo. Entonces, ¿cómo sabemos qué hay dentro? En el año 2009, usaron una sonda láser, perforaron un agujero de pocos milímetros en la piedra e introdujeron una cámara y sensores. Lo que encontraron fue asombroso. Primero detectaron restos de incienso rojo y sustancias proteicas. Esto confirma que el lugar fue usado para ritos funerarios importantes. Segundo,
Encontraron fibras de lino color púrpura laminadas con oro y un tejido azul de lino. El azul y el púrpura eran colores reales y sagrados. Al igual que con Pedro, alguien gastó una fortuna para vestir estos huesos. Pero la prueba reina fue la datación. La sonda logró extraer pequeños fragmentos óseos. Se enviaron a un laboratorio independiente para una prueba de carbono 14 a ciegas. Los científicos no sabían de quién eran los huesos. El resultado fue indiscutible. Los huesos pertenecen a una persona que vivió entre el siglo I y el siglo II. Ubicación correcta. Fecha correcta. Veneración correcta. La ciencia nos dice que la persona dentro de ese sarcófago es, con toda probabilidad, el apóstol de los gentiles. Este es el caso más polémico y el que requiere más análisis histórico. Santiago el Mayor. La Biblia es clara en Hechos 12. Fue el primer apóstol en morir. Herodes Agripa lo decapitó en Jerusalén en el año 44 para complacer a los líderes religiosos. Entonces, ¿qué hace su tumba en España, a 4.000 kilómetros de distancia? Para entender esto, hay que mirar la política del siglo I. La tradición dice que Santiago, antes de morir, viajó a Hispania, al fin del mundo conocido Finis Terrae. Tras su ejecución en Jerusalén, sus discípulos, Atanasio y Teodoro, habrían robado el cuerpo. No querían que se quedara en la ciudad que mató a su maestro. Lo subieron a un barco y navegaron de regreso al lugar donde Santiago había predicado. Muchos historiadores se reían de esto. Decían que era imposible, pero en el año 813, un ermitaño encontró una tumba romana oculta en el bosque gallego. Aquí es donde entra la arqueología moderna. Las excavaciones bajo la Catedral de Santiago de Compostela han confirmado que efectivamente, allí abajo, hay un mausoleo romano del siglo I. No es una tumba medieval falsa. Es una estructura funeraria romana auténtica y muy antigua. Dentro de la cripta se encontraron los restos de 3 hombres. La antropología forense indica que uno es de edad media y los otros 2 son más jóvenes. Esto encaja perfectamente con la tradición de Santiago enterrado junto a sus 2 discípulos leales. ¿Es el cuerpo biológico de Santiago? Sin una prueba de ADN comparada con familiares en Judea, es imposible certificarlo al 100%, pero hay un milagro histórico que es innegable. El descubrimiento de estos huesos cambió el mapa de Europa. En la Edad Media, ante el avance imparable del Islam, que había conquistado casi toda España, la aparición de esta tumba unificó a los reinos cristianos del norte. Santiago se convirtió en el matamoros, el símbolo de la resistencia. Millones de personas caminaron hasta allí, creando el Camino de Santiago. La evidencia arqueológica nos dice que es una tumba del siglo I, venerada desde tiempos inmemoriales. La historia nos dice que esa tumba salvó a la cristiandad europea. Ahora prepárate, porque vamos al viaje más extraordinario de todos. Tomás, el gemelo. El hombre que necesitaba ver para creer. Su destino final fue la India. Mucha gente piensa que esto es una leyenda, porque les parece imposible que alguien viajara tan lejos en esa época. Pero la numismática y la arqueología nos dan la razón. Primero, la ruta. En el siglo I, los romanos descubrieron los vientos monzones. Podían navegar desde el Mar Rojo hasta la India en 40 días. El comercio era masivo. Se han encontrado miles de monedas romanas en el sur de la India. El viaje era perfectamente posible. Segundo, la evidencia histórica. Existe un texto antiguo, los Hechos de Tomás, que dice que Tomás visitó al rey Gondofares en el norte de la India. Durante siglos, los historiadores dijeron que ese rey era un personaje inventado, un cuento de hadas. Pero en el siglo XIX, en Afganistán y el norte de la India, se empezaron a desenterrar monedas antiguas. ¿Y qué nombre tenían las monedas? Rey Gondofares. La arqueología confirmó que el rey existió, en la época exacta y en el lugar exacto que decía el texto de Tomás. De golpe, la leyenda se volvió historia. Tomás bajó al sur, a Kerala, en el año 52. Allí fundó una comunidad cristiana que sigue viva hoy, los Nasrani.
Esta gente no fue convertida por misioneros europeos modernos. Cuando los portugueses llegaron en el siglo XV, se quedaron en shock al ver que los indios ya adoraban a Jesús y usaban el idioma siríaco-arameo. Tomás murió en el año 72 en Milapor. Fue atravesado por una lanza. Su tumba, en la Basílica de Santo Tomás, en Chennai, contiene puntas de lanza antiguas y tierra manchada de sangre. Es una de las pocas tumbas que ha mantenido una ubicación constante y verificada por viajeros como Marco Polo en el año 1293. Tomás, el escéptico, fue el que llegó más lejos. Este bloque es vital porque demuestra que la arqueología bíblica sigue viva hoy mismo. Hablamos de Felipe. La tradición situaba su muerte en la ciudad de Hierápolis, en la actual Turquía. Hierápolis era una ciudad resort romana, famosa por sus aguas termales y por un templo pagano que emitía gases tóxicos desde el suelo, considerado una puerta al infierno. Durante 1500 años, los peregrinos hablaban de la tumba de Felipe en esa ciudad, pero se había perdido entre terremotos y ruinas. En el año 2011, el profesor Francesco D'Andria, un arqueólogo italiano de renombre, estaba excavando allí. Siguiendo pistas geofísicas, encontró una estructura octogonal que no aparecía en los mapas modernos. Al limpiar los escombros, descubrió una gran basílica bizantina. Y en el centro, el premio gordo, una tumba romana del siglo I. La tumba estaba intacta. Lo más impresionante no fue solo la tumba, sino los sellos de plomo y las inscripciones en las paredes que la rodeaban. Los textos en los muros hablaban de Felipe, el apóstol. La arquitectura de la tumba demostraba que fue construida para manejar un tráfico masivo de peregrinos, con zonas separadas para entrar y salir, lo que prueba que era un centro de veneración mayor en la antigüedad. Felipe fue martirizado allí, colgado de los tobillos en un árbol o crucificado. Gracias al trabajo de D'Andria en 2011, hoy podemos poner un pin en Google Maps sobre la ubicación exacta de los restos de Felipe. La ciencia le dio la razón a la tradición una vez más. Andrés, el hermano de Pedro, el primer discípulo llamado por Jesús. Su ruta de escape fue hacia el norte y el oeste. Evangelizó la zona de Esitia. Esto es importante. Esitia corresponde a la actual Ucrania y sur de Rusia. Por eso Andrés es el santo patrón de Rusia. Luego bajó a Grecia, a la ciudad de Patras. Su muerte es famosa por la forma del instrumento de tortura. El gobernador romano Egeas ordenó su ejecución. Andrés, al igual que su hermano Pedro, no se sintió digno de morir en la misma postura que Jesús. Pidió una cruz en forma de aspa, una X. Fue atado, no clavado, para que tardara más en morir. Agonizó durante 2 días, predicando a la gente desde la cruz hasta que expiró. El rastro de sus restos es un thriller político. En el año 357, el emperador Constancio II se llevó los huesos a Constantinopla, la actual Estambul, para dar prestigio a su nueva capital. Siglos después, durante las cruzadas, los huesos fueron robados y llevados a Amalfi, en Italia, donde la mayoría reposa hoy. Pero hay un detalle diplomático reciente. En 1964, en un intento de unir a la Iglesia Católica y la Ortodoxa, el Papa Pablo VI devolvió la reliquia más importante, el cráneo de San Andrés, a la ciudad de Patras. Hoy, ese cráneo está en la inmensa Catedral de San Andrés en Grecia, en el lugar exacto de su martirio. Y como dato cultural, la bandera de Escocia es una cruz blanca en forma de X sobre fondo azul. Esa es la cruz de San Andrés. Un mártir en Grecia definió la identidad nacional de un país en el norte de Europa. Bartolomé, también llamado Natanael. Su campo de misión fue Armenia. Armenia es un lugar clave en la historia del cristianismo.
Fue la primera nación en declarar el cristianismo como religión oficial del Estado en el año 301, incluso antes que Roma. Y eso se lo deben a Bartolomé. Pero el costo fue altísimo. Su muerte es, sin duda, la más horrible de todas. Ocurrió en la ciudad de Albanópolis. El rey Astiages, furioso porque Bartolomé había convertido a su propia familia, ordenó una ejecución ejemplar para asustar a la población. La sentencia fue el desollamiento. A Bartolomé le arrancaron la piel del cuerpo, estando vivo. Una tortura persa diseñada para causar el máximo dolor posible sin matar a la víctima inmediatamente. Finalmente, fue decapitado. Sus restos tuvieron un viaje largo, huyendo de persecuciones. Pasaron por Mesopotamia, luego a la isla de Lipari en Sicilia, y finalmente llegaron a Roma en el año 983. Hoy descansan en la isla Tiberina, en medio del río Tíber en Roma, en la Basílica de San Bartolomé. Si visitas el Vaticano y entras a la Capilla Sixtina, fíjate en el fresco del juicio final de Miguel Ángel. Verás a un hombre sosteniendo un cuchillo y su propia piel colgada. Ese es Bartolomé. La evidencia forense de sus reliquias es compleja porque están dispersas, pero la tradición histórica de su martirio en Armenia es una de las más sólidas y consistentes de la antigüedad. Mateo, el recaudador de impuestos. El hombre que sabía leer, escribir y contar dinero en un grupo de pescadores analfabetos. Su transformación es total. Dejó el oro de Roma para morir sin nada en África. La mayoría de los historiadores antiguos coinciden en que su destino final fue Etiopía, aunque el término antiguo podía referirse a varias zonas de África o sur de Arabia. La tradición dice que Mateo tuvo éxito evangelizando y ganó el favor del rey Egipo. Pero cuando el rey murió, su sucesor, Hirtacus, quiso casarse con una virgen consagrada a Dios. Mateo se opuso públicamente a este matrimonio inmoral. Al igual que Juan el Bautista, Mateo firmó su sentencia de muerte por criticar la moral sexual de un rey. Fue asesinado a espada por la espalda mientras estaba de pie frente al altar celebrando la misa. Sus restos fueron trasladados en el siglo X a Salerno, Italia, para salvarlos de invasiones. Hoy se encuentran en la cripta de la Catedral de Salerno. En 1054 se realizó un reconocimiento de las reliquias y se hallaron huesos que han sido venerados ininterrumpidamente desde entonces. Mateo es el único evangelista cuyo cuerpo se conserva casi completo en Occidente, aparte de Lucas. Juan, el hijo de Zebedeo, el discípulo amado. Es la gran excepción a la regla. Todos sus amigos murieron asesinados. Él tuvo que cargar con la cruz de sobrevivir y verlos partir uno por uno. Pero no por falta de intentos. El historiador Tertuliano narra que Juan fue arrestado en Roma y condenado a morir en la Porta Latina. El método elegido fue sumergirlo en una caldera de aceite hirviendo. Según la tradición, Juan entró y salió ileso. Los romanos, supersticiosos, tuvieron miedo de matarlo y decidieron exiliarlo. Lo enviaron a Patmos, una roca volcánica en el mar Egeo que servía de prisión, una especie de Alcatraz romano. Allí, en una cueva, tuvo las visiones del Apocalipsis. Esa cueva existe, se puede visitar, es un lugar geofísico real. Cuando murió el emperador Domiciano en el año 96, Juan fue liberado y volvió a Éfeso, en Turquía. Allí vivió sus últimos años, escribiendo sus cartas y su evangelio, predicando simplemente: hijitos, amaos los unos a los otros. Murió de vejez, alrededor del año 100. Fue el único apóstol que murió pacíficamente. Su tumba en Éfeso se convirtió en una basílica gigantesca construida por el emperador Justiniano. Hoy quedan las ruinas y la placa que marca el lugar. Cuando se abrió la tumba en la antigüedad, no se encontraron huesos, solo polvo. Esto dio pie a leyendas sobre su asunción, pero arqueológicamente,
el sitio de Éfeso es, sin duda, el lugar histórico de su descanso final. Terminamos nuestra investigación con dos apóstoles menos conocidos, pero no menos valientes: Simón el Celote y Judas Tadeo. Simón había tenido un pasado marcado por la resistencia política. Judas Tadeo, distinto al traidor, era pariente cercano de Jesús. Ambos llevaron el mensaje cristiano a una de las regiones más hostiles para Roma, el territorio del Imperio Parto. Al salir de los límites imperiales, desaparecieron también de los registros romanos. La tradición cristiana sostiene que ambos fueron martirizados juntos en una ciudad de la región. Sus muertes fueron violentas y ejemplares, reflejo del alto costo que tuvo su misión. Siglos después, sus restos fueron trasladados a Roma, donde hoy descansan juntos bajo el altar de San José en la Basílica de San Pedro. Unidos en la misión, unidos también en la muerte. Luego está Matías, el apóstol que llegó después. Fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote. Su labor evangelizadora se extendió por Capadocia y las costas del Mar Caspio. La tradición afirma que murió como mártir tras una persecución violenta. Sus restos descansan hoy en la Abadía de San Matías, en Treveris, Alemania, siendo la única tumba apostólica ubicada al norte de los Alpes. Y finalmente, Judas Iscariote. Su final no dejó reliquias ni veneración, sino un lugar, Akeldama, el campo de sangre en Jerusalén. Los textos bíblicos describen su muerte de distintas maneras, pero coinciden en un final trágico y solitario. El sitio aún existe, un terreno de arcilla roja en el valle de Hinnom. No hay tumba, no hay honor. Solo el silencio de un campo comprado con 30 monedas de plata. Hemos recorrido el mapa desde España hasta la India, desde Rusia hasta Etiopía. Hemos visto pruebas de láser, huesos sin pies, monedas de reyes perdidos y tumbas ocultas bajo catedrales. La evidencia forense y arqueológica nos muestra un patrón claro. Los apóstoles no fueron personajes literarios, fueron hombres de carne y hueso que viajaron distancias imposibles y murieron en lugares reales que hoy podemos localizar con GPS. Pero hay una última prueba que no es arqueológica, es psicológica. Nadie muere por una mentira que sabe que es mentira. Si la resurrección hubiera sido un fraude inventado por ellos, al momento de ver la cruz, la sierra, el aceite hirviendo o la piel arrancada, habrían confesado. Habrían dicho: es mentira, tenemos el cuerpo escondido. Déjennos vivir. Es la naturaleza humana. El instinto de supervivencia siempre gana. Pero de los 12, más Pablo, ninguno se retractó. Soportaron torturas inhumanas y murieron solos en tierras extrañas. ¿Por qué? Porque habían visto algo que era más fuerte que el miedo y más real que la muerte. Huesos, dispersos por el mundo, son la prueba física de su convicción. Espero que esta investigación te haya aportado valor y claridad histórica. Si te gustó este análisis directo y basado en evidencia, suscríbete al canal. Aquí no solo oramos, también investigamos la verdad. Dime en los comentarios, ¿qué hallazgo te impactó más? ¿Los pies de Pedro o la tumba de Tomás en la India? Nos vemos en el próximo video.